Continuamos con nuestro taller de material particulado, composición química y estudio de sus fuentes de emisión. Y seguimos en el módulo 2. Recuerden que el módulo 2 se denomina composición química del material particulado. Hablamos principalmente de este tema, aparte de las especies químicas que hacen parte del material particulado en aire y ambiente. Y vamos a dar paso entonces al video número 6 de nuestro taller. Recordemos pues que hemos estado con los objetivos principales de comprender la importancia de la caracterización química del material particulado, dando un poco más en detalle sobre esas especies químicas que nos pueden dar una idea o un indicio de las posibles fuentes de material particulado, y no solo la parte másica, que es muy importante en términos de concentración en aire ambiente, sino también cómo o qué especies químicas hacen parte de ese material particulado que están muy relacionadas con las fuentes de emisión. Entonces, conociendo o entendiendo un poco ese contenido químico en términos de las especies que componen el material particulado que se monitorea en aire ambiente, podemos inferir de forma un poco más precisa posibles fuentes principales de emisión. Por esto, pues el segundo objetivo de este módulo, recordando, es desarrollar una visión general de esas fuentes de material particulado que están asociadas a las principales especies químicas que componen este contaminante. Hemos visto un poco los fundamentos de la composición química del material particulado, las principales especies químicas asociadas al material particulado. Se habló un poco ya de la recomposición másica del material particulado, que es un ejercicio muy importante con miras a reconstruir esa composición del material particulado, viendo un poco las limitaciones y las complejidades inherentes a este proceso. Y vamos ya para finalizar en este video a hablar un poco de forma muy general, solamente para dar un contexto de algunos estudios en Colombia y Latinoamérica relacionados con material particulado, algunos ejemplos simplemente para dar un contexto general de lo que se hace en estudios de este tipo, que no son tan comunes, y pues en ese sentido pues queremos dar un contexto sobre algunos ejemplos que pueden dar un poco más de claridad sobre los alcances de este tipo de estudios de material particulado y sus especies químicas y su composición química. Iniciamos primero un recorrido por algunos estudios en Latinoamérica, yendo en orden cronológico desde algunos pues de hace ya varios años. Vamos primero a Argentina, por ejemplo, con un estudio realizado en Buenos Aires por Hassan y colaboradores en el año 2009, hace ya un buen tiempo. Pero algo interesante de este estudio, denominado Caracterización de aerosoles atmosféricos en Buenos Aires, lo interesante es que ya para esta fecha pues tenemos un análisis importante de aproximadamente 114 filtros de análisis. Este tipo de estudios se caracteriza por, en algunos casos, tener unas limitaciones en cuanto al número de muestras. En lo que podemos ver, digamos, en los estudios de Colombia aproximadamente, cuando hablemos de ellos. Pero en este, pues algo importante es que se analizan bastantes filtros y eso da pues una mayor certeza en el análisis de los datos, ¿sí? Entre más muestras se tengan, pues hay estadísticamente una representatividad mayor. Entonces acá hablamos de 114 filtros que se analizaron, filtros que se toman en muestras de 24 horas en intervalos de cada 3 días, algo muy parecido a lo que se realiza en Colombia en el monitoreo de material particulado, donde se tienen muestras en las redes de monitoreo de 24 horas cada 3 días en equipos de alto volumen generalmente. Y para este estudio en Buenos Aires pues se tomaron muestras en una situación urbana, es decir, dentro del área metropolitana de Buenos Aires,
donde según el estudio pues hay una influencia importante de vehículos de tráfico pesado y ligero. Acá para destacar también se usaron 9 pares de blancos, menciona el estudio, es decir, 9 blancos para PM10 y 9 blancos para PM2.5. Otra cosa interesante acá es que el equipo utilizado es un equipo que permite medir tanto la fracción fina como la fracción gruesa. Hablamos de fracción fina y gruesa en el material particulado respirable, es decir, fracción fina sería PM2.5 y fracción gruesa del particulado respirable sería el PM10. De forma general, el estudio reporta esta distribución predominante para las diferentes especies agrupadas. Entonces, vemos como otras especies ocupan el 32% de la materia particulada analizada, seguido por los minerales un 29%, los iones en un 20%, el black carbon en 18% y un 1% de trazas. Ese fue como el resultado general reportado por el estudio para las muestras analizadas. El estudio desarrollado en Argentina sugiere entonces que las fuentes vehiculares son la principal fuente de material particulado en el aire ambiente de Buenos Aires, en Argentina. Entonces, pues una primera pregunta que hacemos a la audiencia es: si tenemos esta fuente vehicular principal, ¿ustedes qué especies creen que podrían encontrarse de forma mayoritaria en el material particulado para asociar a esta como la fuente principal? ¿Y con qué técnica pudieron llegar a esa conclusión? Entonces tómense unos minutos para pensar en una posible respuesta. Bueno, pues uno de los hallazgos del estudio, los reportes, antes de ir como a los resultados, lo que queremos contarles aquí es el método mediante el cual llegaron ellos a la conclusión de que las fuentes vehiculares son una de las principales fuentes, ¿cierto? Entonces ellos utilizaron una técnica que se llama el cálculo, la definición de los factores de enriquecimiento. Es una técnica estadística basada en el análisis de componentes principales. Entonces, mediante esta técnica se hallan unos factores asociados a cada una de las especies encontradas en el material particulado y, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el factor de tráfico, que es denominado el factor 2, encontraron como especies predominantes al black carbon. Recuerden que el black carbon es una especie que está muy relacionada con la quema de combustibles fósiles. Y por ejemplo, algo bien interesante acá, encontraron al bario y al zinc como una de las especies predominantes en este factor y lo asocian, acá comienzan ya a hacer asociaciones a una posible explicación de esta presencia de bario y zinc, y la conclusión a la que llegan es que puede estar relacionada con fenómenos de abrasión de llantas, el desgaste de llantas y el aceite de los motores de combustión interna, es decir, de los vehículos, que pueden presentarse allí. Entonces, mediante estos métodos estadísticos, estas técnicas, se puede llegar entonces a estas conclusiones, y aquí van viendo ustedes una forma de aplicar esos análisis de composición química para llegar a una posible hipótesis o respuesta de las fuentes predominantes de material particulado en una zona específica, que es lo que le estamos mostrando acá en Argentina inicialmente. Bueno, pasando un poco a Centroamérica, otro de los estudios que tenemos para mostrarles como ejemplo, estudio realizado en Costa Rica, denominado Concentración y Composición Química de Partículas PM10 en el área metropolitana de Costa Rica. Estudio desarrollado en el año 2012, donde
como parte importante, a diferencia del estudio de Argentina, donde se utilizó una sola estación, acá se emplearon muestras de 13 sitios de monitoreo de diferentes características, digamos, comerciales, industriales, residenciales, con esa influencia de diferentes fuentes, algo muy importante. Y pues se tienen muestras nuevamente muy relacionado a lo que se trabajó con el estudio de Argentina, muestras de una o dos muestras por semana durante todo el año, es decir, con unos días de diferencia entre cada muestra, que es algo muy común cuando se emplean, por ejemplo, equipos de alto volumen para obtener los filtros de partículas. Se analizaron tanto metales como iones, como carbono orgánico, carbono elemental dentro de las especies y elementos obtenidos en la caracterización química del material particulado, y las técnicas de análisis ya de los datos como tal para obtener unas posibles fuentes o aportes de fuentes incluyeron lo que son los análisis de componentes principales y la aplicación de un modelo de receptor denominado el PMF o matriz de factorización positiva, que es uno de los temas que se tratará en el módulo número 3 de este taller. Bueno, una de las resultados importantes que se pueden mostrar como contexto es la alta variabilidad que se puede obtener entre muestras de dos sitios para una misma zona. Digamos, en esta área metropolitana de Costa Rica, vemos acá en una de las figuras que reporta el estudio la diferencia porcentual ya de los elementos agrupados y especies agrupadas en elementos traza, otros o no identificados en carbono elemental, materia orgánica, iones secundarios, aerosol marino y material crustal o minerales. Vemos cómo varía los porcentajes que hacen parte de esa composición química del material particulado para dos sitios distintos. Por ejemplo, en términos de en los elementos no identificados, vemos que en un sitio llegamos al 12%, mientras que en otros sitios llegamos al 3%. En términos de los iones, vamos de composiciones del 18 y 28% entre sitios. En el mismo lugar, la parte de carbono elemental en un lugar de 19% y el otro 8%, simplemente más mostrando esa variabilidad que puede tener la composición química del material particulado, que está asociada principalmente a distintas fuentes, y eso lo hace pues también un tema altamente complejo, porque según el sitio de monitoreo pues vamos a obtener composiciones asociadas a las diferentes fuentes que influyen en ese lugar de monitoreo, y aquí la importancia de un análisis riguroso de esos datos. Bueno, como resultados del estudio en Costa Rica, un poco para interactuar con el público que está presenciando este taller, tenemos dos preguntas para hacerles. La primera es que dentro del análisis de los factores principales identificados en el estudio, uno de los factores se caracterizó por la presencia de aluminio, calcio, magnesio y hierro como elementos principales. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes a qué tipo de aporte estarían asociando la presencia de estos elementos? Y la segunda pregunta va muy relacionada con la primera, pero aquí ya en otro de los factores principales obtenidos se asoció la presencia de sodio y cloro. Entonces aquí la pregunta sería, ¿a qué fuente podría estar asociada la presencia de estos dos elementos? Entonces piensen en la respuesta a estas dos preguntas durante algunos segundos y pasamos a ver la respuesta obtenida dentro del estudio.
Bueno, acá presentamos una tabla de resultados de los factores identificados en el análisis de material particulado aplicando la técnica de componentes principales, una técnica que es bastante común en este análisis inicial del aporte de fuentes al contenido químico del material particulado. Vemos entonces que la primera pregunta o la respuesta a la primera pregunta, donde se identificó principalmente aluminio, calcio, magnesio y hierro en uno de los factores, estos elementos están muy relacionados con la fuente asociada a material crustal o mineral, ¿cierto? Hablamos de polvo suspendido, que puede ser polvo de tipo natural o incluso antropogénico. Puede ser también, dentro del estudio reportan el tema de los materiales de construcción que pueden estar aportando estos elementos al material crustal, que da esa característica al material particulado. Entonces, el primero es material crustal y la respuesta a la segunda pregunta, donde hablamos de cloro y sodio como los elementos principales de ese factor, está muy relacionado con una característica de fuente de aerosol marino, donde habíamos dicho cloruro de sodio es una de las especies principales, por ejemplo, en el tema de aerosoles marinos. Entonces aquí también vemos esa identificación de fuentes en términos de aerosoles marinos para el cloro, y el sodio como elementos predominantes en ese factor. Finalmente, pues uno de los resultados que se pueden obtener es bien interesante al hacer un análisis de la composición química del material particulado, teniendo en cuenta técnicas como los componentes principales y la aplicación de modelos de receptor como el PMF, es obtener una distribución porcentual de la contribución relativa de las fuentes identificadas. Es lo que se puede ver como ejemplo en esta imagen del estudio de Costa Rica, donde vemos para los diferentes sitios de monitoreo, lo que se presenta en el eje X, la contribución porcentual de las fuentes. Entonces vemos una distribución en columnas para las diferentes fuentes, donde el tráfico rodado es uno de los principales, que está en morado, el aerosol marino que hablamos hace un rato de él, el material crustal, o ven ustedes en un verde claro y un blanco. Entonces vemos para cada sitio de monitoreo es posible obtener una contribución relativa de fuentes. Esto es bien importante ya cuando vamos a hablar un poco de la parte de gestión de calidad del aire o análisis de contribución, donde según las fuentes que yo obtenga y la contribución relativa, yo podría establecer estrategias o medidas de mitigación o de control de esas fuentes predominantes del material particulado ya con una información mucho más certera en términos numéricos y porcentuales de la contribución que pueden tener al material particulado en una zona específica. Entonces esto es un ejercicio o un resultado bien interesante, llevándolo un poco más allá hacia la gestión como tal del material particulado o de la calidad del aire, no del material particulado, sino la gestión de la calidad del aire en una región específica o en una zona específica que tenga problemas de contaminación. Bueno, finalmente, uno de los estudios que queremos mostrar reciente es un estudio realizado en Ecuador, donde hay un análisis bien interesante de la contribución del material particulado o la distribución de la composición química del material particulado cerca a zonas de extracción petrolera y a una refinería de petróleo. Este estudio se hizo en la zona norte de Ecuador, en dos zonas. También es algo interesante porque se tiene una zona cercana al Océano Pacífico donde se encuentra la industria de refinería de petróleo, denominada acá como NPC, el punto de monitoreo,
y otra zona más al oriente o nororiente de Ecuador, ya en una zona, digámoslo, influenciada por la parte de la Amazonía ecuatorial, donde se encuentran las zonas ya propiamente de extracción petrolera, denominadas como NAR 1 y NAR 2. Entonces tenemos una influencia de la industria petrolera con diferenciación, tanto una región con influencia forestal y otra con influencia más que todo marítima. Entonces acá es interesante este estudio porque podemos ver las diferencias ya con otro tipo de fuentes de tipo vehicular, principalmente, que se puede obtener en términos de la composición química del material particulado. En este estudio se analizaron aproximadamente 75 muestras de la fracción de PM10 entre 2015 y 2016. Bueno, principalmente lo que queremos mostrar acá como resultado es que ya para este tipo de fuentes de tipo industrial y principalmente de extracción petrolera y refinería de petróleo, vemos como los resultados que se obtienen en este estudio de Barraza y colaboradores muestran cómo la contribución principal está asociada principalmente a elementos minerales. Como podemos ver en los 3 puntos de monitoreo, recordamos los puntos denominados NAR, son cercanos a las zonas de extracción petrolera al nororiente de Ecuador, y el punto denominado NPC está cercano ya a lo que es propiamente la refinería de petróleo. Entonces vemos que en los tres la características que predominan los elementos minerales, pero acá hay un cambio importante en lo que es la contribución según su cercanía, ya sea a la parte costera o la parte ya forestal. Vemos que como en las zonas donde se tiene la extracción petrolera, que son zonas cercanas a la Amazonía ecuatorial, se tienen una contribución bien importante de materia orgánica, cercana entre el 30 y 37%, algo que no pasa en la zona costera, donde sí se tiene una contribución bien importante, cercana al 27% de aerosoles marinos, y acá se ve claramente esas diferencias y es uno de los objetivos de mostrar este estudio, donde se observa claramente esa diferencia en la contribución de fuentes de material particulado en términos de su composición química. Pasando un poco a hablar de estudios en Colombia, tenemos diferentes estudios principalmente hacia la zona central del país, lo que es Bogotá, Manizales, incluso Medellín, y algunos estudios en la zona norte, hacia la parte de Barranquilla, una de las ciudades principales, y en sectores cercanos a zonas mineras. Entonces vamos a hablar un poco de algunos estudios. A manera de ejemplo, vamos a mostrar un poco resultados en la zona norte de Colombia, como fue Barranquilla, hay un estudio en el Cesar, y pasamos propiamente a los estudios que se tienen en la ciudad de Manizales, los únicos 2 estudios que hay que hablan sobre composición química del material particulado en aire ambiente. Uno de los ejemplos que mostraremos acá es el estudio realizado por Núñez en Barranquilla en el año 2018, en el cual se realizó la determinación o el análisis químico del material particulado de tipo PM10 y PM2.5 en una estación de monitoreo ubicada sobre el área urbana, principalmente más hacia la región norte de la ciudad de Barranquilla, y caracterizada por la influencia principalmente de tráfico vehicular, de emisiones industriales y algunas quemas de biomasa que se pueden presentar en la zona. Eso sumado pues a la influencia obviamente del aerosol marino, una zona costera como Barranquilla, y la influencia también de
emisiones de polvo resuspendido. Esta ciudad es muy común ese tipo de emisiones en suelos que son bastante áridos. Entonces acá en este estudio se tomaron 83 muestras con un equipo que se denomina el equipo Partisol. Son equipos de bajo volumen que permiten obtener dos fracciones de material particulado. Hablamos de PM10 y PM2.5. Estos filtros fueron después analizados por técnicas específicas para determinar pues, los elementos, iones, especies y demás dentro del material particulado. Entonces, algo interesante de este estudio es que se obtuvo un alto porcentaje de material, lo que denominan el material desconocido, ¿cierto? Los otros elementos, vamos de porcentajes cercanos al 72% en PM10 y al 40% en PM2.5, es algo que también puede obtenerse y por eso es interesante mostrarlo, porque muchas veces los elementos desconocidos son superiores al 50% y esto pasó por ejemplo en Barranquilla. Lo ideal es que no se tuviera un porcentaje muy alto de estos elementos y que se logre caracterizar completamente el material particulado con elementos conocidos, especies conocidas, pero bueno, son resultados que se pueden obtener en un estudio de este tipo, como les mencionábamos, son estudios de gran complejidad y estos resultados pueden obtenerse. Asimismo vemos los bajos porcentajes de, por ejemplo, de black carbon, que está muy asociado, digamos, a la combustión de combustibles fósiles tipo vehicular, por ejemplo, en el diésel, donde hablamos de 4% en PM10 y 9% en 2.5, y pues, las emisiones vehiculares en este caso sean digamos de una contribución menor a otras existentes. Bueno, unas preguntas para interactuar con los asistentes a este taller están relacionadas con algunas de los hallazgos de este estudio. Por ejemplo, la primera pregunta es: dentro del estudio se asoció la influencia de la industria metalúrgica como uno de los principales factores en la contribución al material particulado de tipo PM10. Entonces, dentro de la industria metalúrgica, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tipo de elementos pueden ser representativos para asociar este tipo de fuente? Y la otra pregunta está también relacionada, pero ya yendo un poco a lo que es el material resuspendido de suelos, que son suelos en esta zona bastante áridos. ¿Ustedes qué posibles elementos podrían asociar a fuentes de este tipo de material resuspendido del suelo? Hablando también que fue uno de los factores principales en la contribución al PM10 identificados en Barranquilla. Entonces menciono un minuto para pensar en posibles respuestas a estas dos preguntas. Bueno, la respuesta está dentro de lo que describen el autor como los principales resultados. Pues acá vemos una torta, una gráfica de torta, donde está el aporte o la contribución porcentual, incluso ya en concentración, de las diferentes fuentes identificadas como principales. En este caso, acá en esta gráfica hablamos de PM10 como a modo de ejemplo. Vemos en rojo la industria metalúrgica con un aporte cercano al 11.3% de contribución al PM10. Y el estudio destaca compuestos como elementos como el zinc, el azufre, el cobre, el cromo, elementos representativos de este tipo de industria que fueron encontrados en la caracterización química de material particulado y el posterior análisis de contribución de fuentes.
Asimismo, el suelo resuspendido, que es lo que ustedes ven acá en azul, con un aporte alto, cercano al 20%, donde se destaca principalmente elementos como el sílice, el aluminio, el magnesio, el titanio, el hierro, el potasio, asociados principalmente a suelos y a suelos de tipo árido principalmente. Pasando a otro de los estudios en la zona norte de Colombia, tenemos un estudio cercano a una zona minera, estudio desarrollado en la Loma Cesar por Morales en 2018, es una tesis de maestría donde se analizaron 60 muestras de material particulado, sus fracciones PM10 y PM2.5, recolectadas en días consecutivos entre enero y marzo del 2016. Este estudio es importante porque acá se tiene una influencia directa de lo que es una zona minera. Además de eso, pues se tiene también lo que son quemas de biomasa, fuentes industriales asociadas a todo el proceso de la mina y vehiculares también. Entonces es bien interesante el análisis con respecto a este tipo de fuentes cercanas de mina. En este estudio vemos cómo los reportes de composición o distribución promedio de la composición básica para PM2.5, vamos a mostrar acá como ejemplo el PM2.5, muestran que la contribución principal está asociada a carbono orgánico, seguido de iones como sulfatos, el primero con un 61%, y los sulfatos con un 12%, y otras especies como el carbono elemental con el 8%, amonio con el 6%. Entonces tenemos acá ya una distribución muy distinta a lo que se ha visto de los estudios previos, tanto en Latinoamérica como en Barranquilla, por ejemplo. Surge acá como interacción con los asistentes al taller unas dos preguntas para analizar un poco esta contribución que se obtuvo en la zona minera del Cesar. Entonces, una primera pregunta está asociada a que en el estudio se identificó dentro del análisis de factores, acá hay que aclarar que se hizo un análisis de factores con componentes principales y el modelo de receptores PMF, y se identificaron, digamos, en uno de sus factores principales se identificó la presencia de especies como carbono orgánico, carbono elemental y elementos como azufre, sodio, los iones sulfatos y nitratos. Entonces la pregunta va a que hacia estas especies mayoritarias, ¿qué tipo de fuente podría ser representativa en estas especies y elementos? Y la segunda pregunta es similar, relacionada con otro de los factores principales encontrados en la contribución al PM2.5, donde se identificaron para este factor porcentajes mayoritarios de elementos como sodio, magnesio, potasio, cloro, azufre, compuestos como sulfatos, amonio, la presencia de carbono orgánico y elemental en menor medida, pero con una presencia importante. Entonces, hacia estas especies, ¿qué posible fuente podría representar esta contribución? Tómense unos segundos para pensar en las respuestas a estas dos preguntas. Bueno, en respuesta a la pregunta 1, donde predominaron el carbono orgánico,
carbono elemental, azufre, sodio, sulfatos y nitratos, el estudio reporta como contribución principal en ese factor la influencia de vehículos o emisiones vehiculares, principalmente por el uso de diésel, aportando una contribución cercana al 25% de aporte a la emisión de PM2.5. Mientras que para la pregunta 2, donde hablamos de una contribución en el factor identificado como sodio, magnesio, potasio, cloros, azufre, sulfatos, amonio y en menor medida carbono orgánico elemental, se asoció principalmente a lo que son quemas de biomasa, incendios forestales, con una contribución cercana al 22%, siendo en esta zona las dos contribuciones principales, tanto vehículos como quemas de biomasa. La parte de la mina estuvo asociada a un 13% como un factor de contribución al PM2.5. Y acá es interesante esto porque pues como vemos es una fuente que estuvo cercana pues a esta medida de PM2.5, pero no fue la predominante. Predominaron para esta especie de 2.5 o para esta fracción mejor 2.5 lo que son los vehículos diésel y la quema de biomasa. La mina estuvo con una mayor contribución a la fracción más gruesa, la de PM10, y acá también es importante tener esto en cuenta porque dependiendo de la fracción pues algunas fuentes predominarán y otras no. La fracción, si es una fracción más pequeña, tenemos fuentes principalmente vehiculares. La fracción más gruesa hablamos ya más una fuente asociada a polvo resuspendido. En este caso, digamos, la actividad de la mina puede estar asociada en mayor medida a fracciones de tipo más grueso como PM10 o superiores. Entramos ya a lo que es los estudios en Manizales. Entonces en la ciudad de Manizales se tiene principalmente dos estudios de caracterización química, uno desarrollado o publicado en el año 2015 por Velasco y otro reciente publicado o desarrollado por Franco en el año 2020. Ambas tesis de maestría donde se analizó la composición química del material particulado monitoreado en la ciudad, en el área urbana principalmente. Yendo al primer estudio realizado en la ciudad de Manizales relacionado con caracterización química del material particulado, el estudio de Velasco, publicado en 2015, este estudio tuvo como objetivo hacer el análisis de algunos filtros obtenidos en la estación Liceo, que es una estación que se ubica en el centro de la ciudad y tiene una influencia cercana principalmente de tipo vehicular y algunas industrias, como ustedes ven en la imagen, tiene hacia el norte un incinerador de residuos y ya una parte de tostión de café y talleres como tal en la parte industrial. Entonces tiene una combinación de fuentes, pero principalmente es de tipo vehicular. La influencia en la estación Liceo es la estación que reporta las mayores concentraciones de material particulado en la ciudad. Para esta se tomaron 25 muestras de PM10 obtenidas en equipos de alto volumen y se realizó su análisis iónico empleando técnicas como difracción de rayos X para análisis de metales, cromatografía iónica, tener iones y hubs aromáticos policíclicos y transmitancia térmica óptica para lo que es carbono orgánico y elemental. Posteriormente se aplicó un análisis de componentes principales y la aplicación del modelo de receptor PMF para determinar la contribución principal de las fuentes obtenidas. Entonces este se constituye en el primer ejercicio o primer estudio realizado en la ciudad de Manizales en lo que es la caracterización química del material particulado ambiente.
en este caso de tipo PM10, que en ese momento era el que se monitoreaba principalmente en la ciudad de Manizales. Bueno, como pregunta inicial a los asistentes al taller, tenemos que para una ciudad como Manizales y teniendo en cuenta las fuentes cercanas descritas, ¿cuál creen ustedes que fue la fuente con mayor aporte al PM10 identificado en el estudio? Piensen un momento sobre qué posible resultado creen ustedes que se encontró en el estudio de Velasco. Bueno, y acá pues un resultado interesante. Primero mirando la distribución porcentual de los elementos y compuestos agrupados, vemos como la contribución principal está relacionada con carbono elemental, cercana al 28%. Elementos sin identificar estuvo cercano al 33%, un porcentaje alto. Materia orgánica, estamos hablando del 23%, iones 11%, metales el 5%. Algo interesante acá es que se identificó dentro del análisis de factores y aporte, al aplicar también el modelo de el receptor PMF, se identificó que el polvo en resuspensión, el material geológico, es el principal aportante a la contribución de material particulado de tipo PM10 cerca de la zona de monitoreo, ¿sí? Donde las especies principales encontradas fueron calcio, carbono elemental, titanio y hierro. Entonces esto fue pues, un resultado bien interesante, teniendo en cuenta que se esperaría pues que la parte vehicular e industrial fuera un poco mayor en aporte, solo obtuvo el 6% aproximadamente. Sin embargo, pues los resultados arrojaron estas contribuciones y como les mencionábamos, se convirtió como en el primer estudio base para Manizales en términos de caracterización del material particulado en la ciudad. Finalmente, pues el otro estudio que se tiene en la ciudad de Manizales es el estudio de Franco, realizado o publicado recientemente, donde se aplicó una técnica diferente para el análisis de muestras de material particulado. En este caso ya se incluyó el PM2.5, se tiene un análisis de fracciones de PM10 y 2.5 en la ciudad, pero para estaciones distintas. No se analizó la estación Liceo, la estación que se analizó en el estudio de Velasco, sino se analizó una estación cercana, también ubicada en el centro histórico de la ciudad, denominada Gobernación. Se analizaron 8 muestras de PM10 y 8 de 2.5, y una estación cercana a la zona industrial denominada Nubia, hacia el oriente de la ciudad de Manizales, donde se analizaron 2 muestras de PM10. Acá algo interesante de este estudio es que se aplica una técnica distinta a las técnicas que hemos o que se aplicaron en los estudios que se han descrito. Esta técnica se denomina una técnica de microscopio electrónico de barrido denominada SEM, una técnica de análisis con este tipo de herramientas tecnológicas que nunca pues se había aplicado en la ciudad de Manizales, y acá pues se obtuvo unos resultados asociados a esto. La pregunta principal es: ¿cuál creen ustedes que es la diferencia de la técnica SEM en comparación con los demás tipos de análisis que se reportan en los otros estudios de caracterización de material particulado? ¿Qué creen ustedes que hace distinta esta técnica en comparación con otras técnicas de cromatografía iónica o de análisis descritos en los demás estudios?
Bueno, la respuesta principal es que la técnica SEM, a diferencia de las otras técnicas donde se analiza el conjunto completo del filtro o la porción que se obtome completa, esta técnica realiza un análisis individual a las partículas, ¿sí? A través de un microscopio se analiza la partícula una a una, ¿sí? Un número finito de partículas, y ese análisis entrega posteriormente un espectro de composición elemental de cada una de esas partículas y se convierte también en un análisis de tipo cualitativo, no entrega una concentración específica de esos elementos en cada partícula. Entonces, esas son las dos grandes diferencias, donde se obtiene finalmente un análisis cualitativo de las partículas que se analizan con la técnica. Los resultados obtenidos en este estudio pues mostraron una asociación a posibles fuentes según los elementos identificados, donde tenemos fuentes de tipo vehicular asociadas a combustión, desgaste de llantas y frenos, incluso fuentes de tipo volcánico, donde se analizaron algunos elementos importantes que pueden estar o pueden provenir de fuentes de tipo volcánica. Y pues bueno, este estudio pues sirvió para mostrar como esas características principales de esa otra técnica de análisis y posibles hipótesis que se pueden obtener según las fuentes y los elementos identificados. Bueno, acá terminamos el video 6 del módulo 2 y los invitamos entonces a pasar a realizar la evaluación final del módulo 2 completo a través del formulario virtual que encuentran en el enlace que está en la diapositiva. Es un formulario, tendrán preguntas asociadas a los diferentes temas descritos en el módulo 2. Entonces, por favor, los invitamos a que diligencien la evaluación de este módulo y agradecemos entonces su atención.